Días a todos. Bienvenidos a esta charla. Les agradezco hayan tenido la deferencia de estar presentes hoy en esta sala. Eh, si bien, bueno, la invitación, se han inscrito una buena cantidad de gente. Yo creo, de acuerdo a la última vez que vi el registro, alrededor de unas 100 personas o más que se van a ir después agregando. Lamentablemente la sala tiene espacio para hasta 25 personas, 25 escuchas o televidentes, llamémosle así, de esa manera. Así que, bueno, el cupo es limitado. De todas maneras, como decía los correos electrónicos que les había enviado, tienen la posibilidad después de ver este seminario en diferido. Este seminario también va a poder verse, bueno, como les decía, va a poder verse en diferido y van a tener la posibilidad de responder un pequeño cuestionario acerca de lo que vamos a hablar en el seminario para después poder tener acceso al certificado presentismo, digamos, de este presente seminario. El seminario va a tener una duración máxima de 2 horas. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve y conciso posible para no extendernos demasiado en el tema. Este seminario está en este momento siendo grabado. Ustedes pueden hacer las preguntas que quieran a través de el canal de chat, a través de este canal por aquí. Entonces van a poder hacer las preguntas que necesiten, van a poder interrumpir en cualquier momento. A mí me llega un aviso a través de una ventana de chat que alguien quiere hacer una pregunta. Yo detengo un momento la presentación y respondo a la pregunta. Siempre es interesante que ustedes hagan preguntas, me hagan llegar sus inquietudes para que esta charla sea un poquito más interactiva y no sea meramente un monólogo de mi parte. Bueno, entonces iniciamos ya formalmente el tema. El tema de hoy se denomina uso de información sobre la incertidumbre en la evaluación de la conformidad. Muchas veces, bueno, los laboratorios que están acreditados o los laboratorios no necesariamente acreditados que tienen implementado un sistema de calidad o al menos que han validado su metodología, les ha tocado calcular la incertidumbre de la medición. Y después, ¿qué se hace con esa incertidumbre de la medición? Desde el punto de vista del usuario. Como laboratorio nosotros calculamos, estimamos la incertidumbre, eventualmente le brindamos esa información al cliente, pero después, ¿qué hace el cliente con el resultado y con la incertidumbre? En general, el cliente hace uso del resultado. Que eso no es del todo correcto. Lo que debe hacer el cliente es hacer uso del resultado y la incertidumbre. En realidad, lo que se lleva al cliente de nuestra parte es un intervalo de confianza. ¿Sí? Bueno, por ahí hago un parate un minutito. Alguien me pregunta que no tiene audio. Para tener el audio, lo que deben hacer es lo que indicaba la pantalla del comienzo. ¿Sí? Apretar para poder escuchar el audio, el docente, para poder escuchar el audio del docente y utilizar el micrófono opcional, haga clic en el botón llamar usando la computadora, que es un icono con un grafismo de un auricular y un micrófono que se encuentra ahí al inicio apenas acceden a eso. Sí, eso está puesto en el tutorial, está puesto. Lo puse al principio de la pantalla porque es en lo que todos nos olvidamos. Inclusive yo cuando empecé a usar por primera vez este sistema me olvidé de hacer clic en ese botón. Bueno, seguimos entonces. Le decíamos que como laboratorio nosotros informamos en realidad un intervalo de confianza, generalmente al 95% de confianza, donde nosotros le aseguramos al cliente con un 95% de confianza que se encuentra el valor verdadero. Por lo tanto, el cliente ya no tiene un resultado único, un número único con el cual compararse contra un límite, contra una especificación, sino que tiene un intervalo de confianza. ¿Sí? Entonces, la charla hace referencia a eso, al uso de la información sobre la incertidumbre, ese intervalo de confianza
y la especificación que está en manos del cliente, para poder evaluar si un producto, por ejemplo, un lote, se encuentra conforme o si, no sé, un agua de consumo humano es apta para consumo, un alimento es apto para consumo, un alimento está contaminado, un recurso ambiental está contaminado o no, etcétera. Es decir, contrastamos incertidumbre contra una especificación que puede ser un límite, o puede ser un límite único, o puede ser un límite superior e inferior. ¿Sí? Bueno. Esta presentación se puede descargar desde esa dirección electrónica. ¿Sí? Generalmente acostumbro a colocar esa presentación, es lo que vamos a hacer ahora, para que les quede ahí el enlace. Así ya de paso la van descargando. Es muy cortita, creo que tiene, no sé si llega a tener 1 MB, así que no les va a costar mucho tiempo. Bueno. Mientras se me abre el archivo, vamos con la charla. Aquí en pantalla tenemos una serie de referencias. Bueno, ahí en la pantalla o por el chat, en el chat público, les coloco el enlace para que ustedes puedan descargar la presentación en PDF. Les decía entonces que como referencias principales tenemos todas esas, ¿sí? Varias de ellas referidas a Euraquem. La principal de todas es la de arriba, guías para la elaboración de reglas de decisión, considerando a la incertidumbre de la medición en la determinación de la conformidad respecto de las especificaciones. Esa es la guía principal, desde la cual extraemos esta información de divulgación que espero les sea de utilidad. Y es un tema bastante controvertido, un tema que no se utiliza demasiado, un tema del cual no hay demasiada conciencia por parte de nosotros, que somos los analistas en el laboratorio, y por parte de los consumidores de nuestros resultados. ¿Sí? Por tanto, es importante que este tema se conozca, por eso la importancia, desde mi punto de vista, de acuerdo a mi experiencia en cuanto a las capacitaciones y consultorías que he brindado al respecto, nunca hay demasiada interacción entre el cliente y entre el laboratorio. El cliente puede ser un cliente interno, puede ser alguien que, un ingeniero de planta, por ejemplo, que envía los resultados al laboratorio, puede ser gente que trabaja en geología, en una minera y que tiene interacción con el laboratorio, puede ser un médico respecto de un laboratorio clínico, un médico, imagínense, contrastando la incertidumbre de la medida con con los límites, digamos, que definen si un paciente está sano o no. Vamos primero con la primera parte, desarrollamos un poco la parte de lo que son mediciones analíticas. El objetivo entonces de la química analítica es obtener información presente en uno o más objetos o sistemas a fin de asistir a la toma de decisiones a tiempo y de forma efectiva. ¿Sí? A tiempo y de manera efectiva. Y fíjense que con esos resultados nosotros vamos, o mejor dicho, nuestro cliente va a tomar decisiones.
Seguimos. Estamos teniendo ahí un ruidito, entonces lo silenciamos momentáneamente. La meta final de esta disciplina, ¿no?, de la ciencia analítica, ya sea química, ya sea microbiología, ya sea mediciones físicas, la meta final de esta disciplina entonces es minimizar la incertidumbre en la información estructural, cual y cuantitativamente, tanto en el espacio como en el tiempo. Minimizar hasta un cierto nivel. Uno puede minimizar la incertidumbre, hacer una incertidumbre lo más pequeña posible, pero recordemos que eso tiene un costo. A menor incertidumbre que tenga el resultado, mayor es el costo del análisis, ¿sí? Entonces debemos encontrar un nivel de incertidumbre adecuado que le sea conveniente al cliente. A veces el cliente se conforma con una incertidumbre grande de la medida y por lo tanto no necesitamos generar o gastar o erogar demasiados recursos, ¿sí? Si la información derivada no se ajusta a propósito, será meramente cualitativa, a pesar de la excelencia asociada a otros aspectos. Exactitud elevada, incertidumbre muy pequeña. Entonces, el objetivo es ajustar a propósito. Una incertidumbre de la medición, recordemos que la incertidumbre de la medición hace la exactitud. Un resultado más exacto que otro implica un resultado que tiene una incertidumbre más pequeña que otro, ¿sí? Recordemos eso. Dentro de la incertidumbre, nosotros tenemos componentes de los dos tipos de errores clasificados, componentes de errores aleatorios y componentes de errores sistemáticos. Recordemos que la incertidumbre de medida, ese intervalo al 95% que informamos al cliente o que el cliente sabe de qué magnitud es, en ese intervalo nosotros estamos asegurando o de alguna forma estimamos que el valor verdadero se encuentra. Asegurar la calidad es esencial para satisfacer al usuario, que es nuestro cliente, de esa información. Además de los requisitos metrológicos, por ejemplo, la incertidumbre de la medida, existen otros requerimientos como lo son la celeridad en el análisis, la relación óptima entre costo y eficacia. Si nuestro resultado es exacto, es suficientemente exacto, cumple con el propósito, al menos metrológico, bueno, hay otros aspectos que pueden hacer que ese cumplimiento no sea efectivo, como por ejemplo una falta de celeridad. Podemos informar un resultado con una exactitud muy alta, pero si no se informa a tiempo, ese resultado no sirve. Eso es bastante obvio, pero hay que tenerlo en cuenta también. Es necesario, ¿sí?, a los fines de cumplimentar con estos requisitos, establecer una interfaz de doble vía entre el cliente y el analista, y eso es lo que muchas veces en los laboratorios, en las organizaciones, no está muy aceitado. Es decir, debe haber una conexión entre ambas partes a fin de lograr una consistencia entre los requerimientos y el ajuste a los mismos. Muchas veces el cliente viene y me dice, determiname el analito X en esta muestra, y uno no sabe para qué quiere el cliente ese resultado, no sabe si es porque, supongamos que es un agua, no se sabe si esa agua la quiere utilizar para riego, la quiere utilizar para consumo humano, la quiere utilizar como agua reactivo para un laboratorio de análisis, como agua de uso industrial, como agua de uso industrial para la industria farmacéutica, etcétera. Si nosotros no conocemos qué es lo que el cliente quiere, por ejemplo, en este caso el objetivo, digamos, el uso que le va a dar ese agua, nosotros no podemos conocer los requisitos que debemos cumplir. Eso evidentemente debe estar claro. Y muchas veces, a pesar de que nos cueste creerlo, eso no está muy claro en los laboratorios. Y bueno, es lo que les decía recién, el objetivo de esta charla apunta a eso. Un problema social, económico, inherente, conlleva reunir requerimientos impuestos por la legislación al cliente con el objetivo de asegurar la calidad desde la organización que provee los productos o servicios. Para resolver un problema de manera calificada
eficiente y eficazmente, es necesario disponer de resultados analíticos confiables. Esto es claro, esto a modo de introducción para llegar, digamos, al punto clave de esta charla. La mayoría de las mediciones analíticas se llevan a cabo para evaluar el cumplimiento contra una especificación o una reglamentación, ¿sí? Esto es clave. En la gran mayoría de los casos y en la actualidad, digamos, el cliente simplemente utiliza ese resultado que nosotros le informamos, que es el valor más probable que le informamos, pero no necesariamente es el valor verdadero. Control de contaminantes en los alimentos o la detección de sustancias prohibidas que mejoran el rendimiento en el deporte. Bueno, esas son especificaciones, son reglamentaciones que, bueno, se evalúan si se cumple. Por ejemplo, se obtiene una muestra de orina de un deportista para saber si un determinado compuesto está presente y a un determinado nivel. Si supera ese nivel, se asume que el deportista está dopado y por lo tanto, bueno, estaría haciendo trampa, digamos, hablando en lenguaje coloquial. Entonces, ahí simplemente se hace uso de la información, de ese valor más probable que nosotros informamos, pero no se está teniendo en cuenta el intervalo. Recordemos que, de nuevo, insisto, que sea el valor más probable no necesariamente implica que sea el valor verdadero. El valor verdadero se encuentra con una probabilidad del 95% dentro de ese intervalo que nosotros llamamos incertidumbre. Al hacer una evaluación del cumplimiento, la presencia de la inevitable incertidumbre de la medición introduce el riesgo de tomar decisiones incorrectas. Es decir, nosotros podemos decir que ese deportista está dopado cuando en realidad no lo está, o al revés, decir que ese deportista no está dopado cuando en realidad sí está dopado. Entonces corremos el riesgo de, bueno, sancionar equivocadamente a un deportista o no sancionarlo equivocadamente. Como dice ahí, también, por ejemplo, aceptar un lote de material que está fuera de especificación o rechazar uno que está dentro de eso. Y esa es una decisión errónea que nosotros podemos llegar a generar en base a un resultado, ¿sí? Recordemos de nuevo, el resultado tiene una incertidumbre asociada. Bien, ¿cómo tomar decisiones confiables? Bueno, para ello se postula o es una práctica, digamos, tenida en cuenta o propuesta por varias organizaciones, entre ellas Euraquem, el formular lo que se denominan reglas de decisión. Estas reglas de decisión conducen a una interpretación inequívoca del resultado de la medición y su incertidumbre. En estas reglas de decisión lo que vamos a obtener es información del riesgo de tomar decisiones. Vamos a cuantificar el riesgo de tomar decisiones equivocadas. Las reglas de decisión deben ser diseñadas para asegurar que se cumplen los requisitos de la especificación o la reglamentación y que el riesgo de tomar una decisión incorrecta es aceptable. Con estas reglas de decisión nosotros vamos a definir cuánto riesgo queremos aceptar. En base a esa cantidad de riesgo que nosotros queremos aceptar es que vamos a bueno, formular estas reglas. Idealmente deben formar parte de dicha especificación o reglamentación. Y la reglamentación, ya sea una reglamentación ambiental, una especificación de un producto, debería venir acompañada de estas reglas de decisión. Esto no es así, en la gran mayoría de los casos no es así, pero bueno, en base a esto hay una tendencia a que las nuevas reglamentaciones que van apareciendo, las nuevas especificaciones que van también apareciendo en las distintas actividades humanas vengan acompañadas de estas reglas de decisión, que es el riesgo de tomar una decisión, que el riesgo de tomar una decisión sea aceptable. Bien, ahí vemos 4 casos, 4 lotes y un límite, una especificación determinada.
En el primer caso, en el lote 1, evidentemente, bueno, como dijimos, aquí tenemos una gaussianita, una distribución de probabilidad normal que se asume para un resultado determinado. Y podemos ver que decíamos que la incertidumbre es un intervalo de confianza donde se encuentra el valor verdadero con un nivel alto de probabilidad, generalmente 95%. En este caso, nosotros asumimos que el valor verdadero se encuentra en esta área que yo he pintado de verde. Bien, esta área pintada de verde está bastante por debajo del límite establecido, ¿sí? Eso queda bastante claro, por lo tanto podemos decir que el lote 1 cumple con el requisito que es no sobrepasar ese límite. A ver, vamos a ver una pregunta en el chat. Bueno, me sugieren usar otro resaltador sobre las palabras en la presentación porque al subrayarlas quedan escondidas. Bueno, vamos a hacer uso de la sugerencia, vamos a usar el amarillo que siempre he usado. Yo un poco para cambiar, me pasé al verde, pero vamos a usar entonces el amarillo. Bien, muchas gracias por la sugerencia. Vamos a ver cómo resulta ahora. Vamos a borrar estas. Y ahora sí, vamos a usar. Entonces, a ver ahí. Por ahí puede ser una falla del software, ¿no? Que quede por debajo. Esperemos que ahora se solucione. Bueno, entonces decíamos, el límite, el valor verdadero está dentro de esa área pintada de amarillo ahora. Y el límite es este que he señalado. Vamos al otro caso, el lote 4. En el lote 4 también el valor verdadero se encuentra en esa área pintada de amarillo, es decir, debajo de esa gaussiana, que es un área del 95%. Recordemos de estadística que el área total ocuparía una gaussiana que empieza en menos infinito y termina en más infinito. Es decir, las colas de las gaussianas tienden a infinito. Pero nosotros a los fines prácticos debemos tomar una porción de esa gaussiana, una porción importante de esa gaussiana que es el 95% del área. Eso que más o menos estoy señalando ahí en resaltador amarillo. Bueno, entonces respecto del lote 4 tampoco tenemos dudas. El lote 4 sí supera el límite, a diferencia del lote 1 que no lo supera. Es decir, diríamos que el lote 4 no es conforme. Ahora nos quedan dudas respecto del lote 2 y el lote 3. Nosotros dijimos que el valor más probable, el que está en el centro, es el que le informamos al cliente, pero es el valor más probable, no es necesariamente el valor verdadero. El valor verdadero no lo conocemos ni lo vamos a conocer. Por lo tanto, en este caso, el valor verdadero tranquilamente puede estar de este lado o puede estar de este otro lado. Entonces nos queda duda. El lote 2 es un lote dudoso respecto del cumplimiento contra ese límite, contra esa especificación. Y lo mismo pasa con el lote 3. A los fines prácticos, o mejor dicho, el cliente a la manera habitual hubiese dicho que el lote 2 está por debajo del límite y hubiese dicho que el lote 3 está por arriba. Pero la presencia de la incertidumbre de la medición me da eso, me da incertidumbre, me da un cierto grado de ignorancia respecto del resultado. Cuando el cliente llega a mi laboratorio y me trae una muestra de la cual tiene una ignorancia bastante grande respecto del valor verdadero, por eso lleva la muestra del laboratorio. En el laboratorio lo que nosotros hacemos es reducir esa ignorancia y hacer que la ignorancia del analito respecto de esa muestra, de la concentración del analito de esa muestra, se reduzca a un tamaño del que nosotros estamos viendo aquí en la pantalla. ¿Sí? Lo que hacemos nosotros como laboratorio es reducir esa ventana de ignorancia a este nivel. Mientras más la reducimos, mayor va a ser la certeza que va a tener el cliente, o menor va a ser la ignorancia que va a tener el cliente respecto de ese resultado. ¿Sí? Vamos claros hasta aquí. Cualquier pregunta, por favor me la hacen a través del chat. Bien, continuamos. Entonces, el lote 1 no tenemos dudas, el lote 4 no tenemos dudas, y sí, se nos plantea la duda para los lotes 2 y 3. Pasamos a la próxima. Las reglas de decisión.
están diseñadas para utilizar la información sobre la incertidumbre de medición para dar un nivel aceptable de confianza de tomar una decisión correcta acerca de un cumplimiento de ciertos requisitos. ¿Sí? El nivel aceptable de confianza está relacionado al riesgo de tomar una decisión errónea. Mientras más grande es la incertidumbre de la medición, mayor es el riesgo de tomar una decisión errónea. Por ejemplo, de decir que una persona es culpable respecto a un delito determinado. Pongamos una persona que le encuentran con cierta cantidad de narcóticos como pertenencia, y se supone que por arriba de, vamos a intentar, por arriba de si esa persona tiene más de 1 gramo de narcótico, es un traficante, y si tiene menos de 1 gramo, es una persona que usa esa sustancia para consumo personal. Entonces, si nosotros determinamos que esa persona tiene 0,90 gramos, es decir, 900 miligramos, probablemente va a ser una persona que está usando esa sustancia para uso personal. Pero si la incertidumbre es de más o menos 200 miligramos, nos va a quedar la duda. Entonces, fíjense que en ese caso una persona puede estar imputada de narcotráfico, cuando en realidad puede estar después acusada, digamos, finalmente de narcotráfico, cuando en realidad no era un narcotraficante. Por ejemplo, ese tipo de decisiones pueden llevar a errores. Por decir un ejemplo un tanto puro, ¿no? Porque no solamente por eso se va a imputar a una persona, o se va, mejor dicho, a acusar a una persona. Bien, seguimos. La incertidumbre es un parámetro, la definición de incertidumbre actual, la incertidumbre es un parámetro que caracteriza la dispersión de los valores que podrían atribuirse razonablemente al mensurante. La incertidumbre en definitiva es una dispersión caracterizada por esas gaussianas que veíamos recién. No siempre los datos se distribuyen normalmente como para asignarle una gaussiana, pero a los fines gráficos y a los fines de comprender el tema, bueno, lo representamos gráficamente a través de una gaussiana. Entonces, la incertidumbre es un parámetro que caracteriza la dispersión, ¿sí?, de los valores que podrían atribuirse razonablemente al mensurante. Caracteriza el grado de creencia, llamémosle así, en el valor atribuido al mensurante. A menor dispersión, a menor incertidumbre, sí, mayor creencia, mayor credibilidad, mayor confianza sostengo en ese resultado. No es posible afirmar sin duda que el valor del mensurando está, por ejemplo, por encima de un cierto límite. Solo es posible efectuar una declaración acerca de la probabilidad de que el valor del mensurando está por encima de este límite, basado en la distribución de los valores que podrían atribuirse al mensurando, ¿sí? Conociendo cómo se distribuyen esos resultados, estadísticamente hablando, yo puedo calcular una probabilidad. Si yo tengo una probabilidad muy baja respecto de que ese resultado está por arriba de un límite, bueno, implica un error importante en la decisión, o un riesgo importante en la decisión que yo voy a tomar. Ahora, si esa probabilidad de que el valor esté por arriba de ese límite es muy grande, bueno, ya la decisión tiene un error, un riesgo bastante más bajo de que sea erróneo. Por lo tanto, ahí está el kit de la cuestión, definir cuál es la probabilidad que yo quiero, cuál es la probabilidad mínima que yo necesito tener para decidir, por ejemplo, que ese resultado está por arriba del límite. Bueno, ahí lo expresamos gráficamente, ahí tenemos al límite, aquí tenemos el resultado más probable que nosotros informamos y el intervalo asociado a ese resultado. Lo que está en línea, lo que está rayado, ¿sí?, es lo que llamamos 1 menos P, 1 probabilidad, y el resto, lo que está en blanco, lo voy a acá señalar un poquito en color turquesa o celeste, lo que está en blanco es la probabilidad que el resultado esté por arriba, ¿sí? Mientras lo que está en verde es mayor, lo que está señalado en verde, esa área
es mayor, menor va a ser el riesgo de tomar una decisión incorrecta. Entonces, las reglas de decisión se basan en eso. La regla de decisión podría ser que el lote sea declarado bajo conformidad si sobre la base del resultado de la medición y su incertidumbre, la probabilidad de que el valor de un mesurando, es decir, la concentración, esté por encima del límite sea mayor que P. Generalmente esa probabilidad está típicamente en un 95 o un 99%. ¿Cuáles son los requisitos para dar información de la incertidumbre que nos provee el laboratorio? ¿Sí? Este curso está orientado a dos tipos de oyentes, digamos, o de televidentes, no sé cómo llamarle, o de escucha o de participantes. Aquellos que generan los resultados y aquellos que consumen los resultados. Entonces es importante, y como decíamos al principio, es importante que el que genera los resultados y el que hace uso de los resultados, es decir, el cliente, eh, tengan una buena comunicación, haya una comunicación de doble vía, ¿no? Para definir cuáles son las especificaciones por un lado y cuáles son los riesgos que el cliente acepta como máximo para los resultados. Un resultado trazable, estos son los requisitos, ¿no? Un resultado trazable válido con su incertidumbre. Si yo no tengo un resultado trazable válido con su incertidumbre, bueno, la decisión puede ser errónea. Un resultado trazable con un sesgo conocido, con un error sistemático conocido y controlado, y una incertidumbre también estimada de una manera aceptable. Son los dos términos. Por un lado, en esa frase que yo he resaltado en amarillo, están involucrados los errores sistemáticos y los errores aleatorios. Ambos deben ser conocidos. Una especificación que brinde los valores específicos de las características que están siendo controlados y los límites superior e inferior de sus valores permisibles. Debe estar en claro la especificación. Si el cliente me trae una muestra para analizar y yo le doy un resultado y el cliente no tiene con qué compararla, me dice, bueno, analízame esta muestra para la determinación de arsénico en agua, y él se lleva después el resultado de arsénico en agua y se va a preguntar, ¿esta agua es apta para consumo humano? Y bueno, ¿y cómo va a saber él si es apta para consumo humano? Tendrá que ver qué dice la legislación local respecto de contenido de arsénico para agua. ¿Cuánto es el máximo nivel de arsénico que puede tener un agua para consumo humano, por ejemplo? Y así a los límites clínicos. Un médico, ¿cómo puede diagnosticar una determinada enfermedad? Por decir algo, una diabetes, ¿sí? En base a un análisis de glucemia. Necesita conocer cuáles son los límites en los que se considera que un paciente está sano. En base a esos límites y al resultado, y también debería tener en cuenta la incertidumbre, el médico dirá si el paciente está sano o no, si el paciente necesita un tratamiento o no. Ya vimos, si el paciente está sano, los límites o los valores de glucosa en sangre van a estar muy por debajo del límite, y si el paciente está muy enfermo, los valores de glucosa en sangre van a estar muy arriba del límite, ¿sí? Ahí no quedan dudas, o el paciente no necesita tratamiento o sí necesita tratamiento. Entonces, si el paciente está en una zona intermedia, bueno, ahí la decisión se torna un poquito más compleja. Ahí es donde la incertidumbre juega un papel más importante. ¿Sí? Moraleja de esto que acabo de decir es que la incertidumbre se torna más crítica, se torna más importante, la información que nos brinda es más importante cuando estamos muy cerca de esas especificaciones, de esos límites. Bueno, otro requisito básico para evaluar la conformidad es que una regla de decisión que describa, que debe haber una regla de decisión que describa cómo se tendrá en cuenta a la incertidumbre de la medida con respecto a la aceptación o rechazo de un producto de acuerdo a sus especificaciones y el resultado de una medición, ¿sí?
Justamente de esto vamos a hablar dentro de algunas diapositivas. Otro requisito son los límites superior e inferior de la zona de aceptación o de rechazo derivada de una regla de decisión, lo que conduce a la aceptación o rechazo del producto. Es decir, teniendo en cuenta tanto la incertidumbre de la medición y teniendo en cuenta las especificaciones y la regla de decisión, nosotros vamos a generar los límites superior e inferior de la zona de aceptación o rechazo. Esos son los 4 requisitos básicos para evaluar la conformidad de un producto, por ejemplo. Bien. Continuamos. Todas preguntas las que quieran, ¿eh? Me las pueden hacer ahora, me las pueden hacer después a través de correo electrónico, a través de los multimedios que tenemos para comunicarnos ahora. Respecto de las reglas de decisión, lo ideal es que las especificaciones de producto o la reglamentación contengan también los criterios de decisión. Lo que decíamos también al principio, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, un código en el código alimentario que el agua para consumo humano no debe tener más de 5 partes por billón de arsénico, pero no nos dice nada respecto de la incertidumbre de la medición. Si nosotros le informamos 5.00001, vamos a suponer que existe un método capaz de discernir hasta esa cifra significativa, cosa que no lo hay, pero vamos a exagerar. Supongamos que nosotros informamos que esa muestra tiene 5.0001 miligramos por litro de arsénico. Microgramos por litro de arsénico, no vamos a exagerar. ¿Esa agua significa que no se puede consumir o habrá que tener en cuenta la incertidumbre? Evidentemente tenemos que tener en cuenta la incertidumbre, porque a ese nivel el resultado, bueno, a ese nivel y a todo, el resultado tiene un intervalo de confianza y ese intervalo de confianza va a tener una parte por arriba del límite y otra parte por debajo de ese límite. Entonces, bueno, en base a esa duda, en base a la regla de decisión, a la incertidumbre y al nivel de riesgo que nosotros querramos aceptar respecto de tomar una decisión errónea, es que vamos a, formular estos criterios. Cuando las reglas de decisión no están incluidas en la especificación, preferiblemente deben elaborarse discutiendo y analizando con el cliente a fin de definir las necesidades analíticas. Como decíamos, en la gran mayoría de los casos, esas reglas no están incluidas en las especificaciones. Por lo tanto, debemos formularlas nosotros mismos con el cliente, o el cliente debe formularlas con la ayuda nuestra, ¿sí? Poco la charla de hoy es para eso, para concientizar tanto a usuarios y a generadores de clientes de la importancia de esto, ¿sí? Esto tiene una importancia bastante grande, que no se está teniendo en cuenta, pero que de a poco va generándose en la gente. El laboratorio siempre, como está recuadrado debajo, el laboratorio siempre debe dejar en claro las reglas de decisión utilizadas para determinar el cumplimiento. Si nosotros como laboratorio generamos esas reglas, el cliente debe conocerlas, evidentemente. Una regla de decisión debe poseer un método bien documentado para la determinación de la ubicación de las zonas de aceptación y rechazo. La regla de decisión, uno las puede formular en el papel, las puede crear en una plantilla de Excel o de cualquier otra forma, pero debe documentarse, debe quedar bien claro cómo eso se formula. Ya vamos a ver algunas reglas como ejemplos. En lo posible, debe incluir el nivel mínimo aceptable de la probabilidad de que el mensurando se encuentre dentro de los límites de la especificación, ¿sí? Además del nivel máximo. Es conveniente también brindar un procedimiento respecto del tratamiento de medidas repetidas y valores atípicos.
Eso también a tener en cuenta. Muchas veces no sabemos qué hacer con esos valores atípicos y los tenemos en cuenta, o no sabemos si tenerlos en cuenta o no. Y bueno, a veces tener en cuenta un valor atípico me va a cambiar un poco el resultado de la medición, la incertidumbre de la medición por ende, y eso, bueno, va a influir también en el riesgo ese del cual estamos hablando de tomar una decisión errónea. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de regla de decisión que proviene de la Directiva 93/23 de la Comunidad Europea, y es una regla de no cumplimiento, básicamente, cuando se decide que un producto, por ejemplo, no cumple. El resultado de un análisis se considerará no conforme si se supera el límite de decisión del método de confirmación para el analista. Si para una sustancia se ha establecido un nivel máximo permitido, el límite de decisión es la concentración por encima del cual puede decirse con una certeza estadística de 1 menos alfa que el límite permitido ha sido efectivamente superado. Si no se ha establecido un límite permitido para una sustancia, el límite de decisión es la concentración más baja a la que un método puede discriminar con una certeza estadística de 1 menos alfa, que el analista particular está presente. Esto es muy parecido a la definición de límite de cuantificación, también límite de detección, con las diferencias que hay entre ambos límites, ¿no? Ese es un ejemplo de regla de decisión para decidir que un producto, lote, puede ser material contaminado, etcétera, está no conforme o no cumple. Bueno, ahí vemos en la pantalla, vamos a ver si hace un poco un zoom para que se vea un poquito más grande. Cuatro ejemplos de reglas de decisión que vamos a ir detallando. Bueno, está en inglés, yo simplemente lo que hice fue copiar la gráfica de la publicación y vemos, sí, el límite, línea principal, y tenemos zonas de aceptación, zonas de rechazos, zonas de especificación y zonas que están fuera de especificación para los cuatro ejemplos: A, B, C. Sí, dije cuatro, no, son tres en realidad. Bueno, vamos a ir explicando qué significa cada una de ellas. Como vemos, la primera es la más simple de todas, es la que habitualmente se usa, no tiene en cuenta toda la información de la incertidumbre. Los siguientes ejemplos, entonces, que cubren una amplia gama de reglas de decisión y su aplicación, se limitan al caso donde la especificación establece un límite superior para el valor del mensurando. Acá se tiene en cuenta solamente un límite superior, pero tengamos en cuenta que a veces puede haber un límite inferior. Por ejemplo, en la especificación de un producto, tornillo que sale de fábrica y cuya longitud no debe ser mayor a un determinado valor ni debe ser menor a un determinado valor. Entonces uno debe cumplir con la especificación que la longitud de ese tornillo caiga justamente en la especificación. Bueno, lo que vamos a ver ahora es perfectamente aplicable si uno tiene también un límite inferior. El razonamiento, como dice ahí, es similar. Para el ejemplo A, una regla de decisión puede ser: el lote se considerará en cumplimiento si el valor del resultado es menor o igual al límite. Si está por encima del límite, será declarado no conforme. Esa es la que todos conocemos y la que habitualmente se usa. Bueno, evidentemente, esta regla de decisión para declarar a un lote, producto, lo que sea, como no conforme, no hace uso de la información de la incertidumbre. Respecto de ese ejemplo, este tipo de regla de decisión normalmente también afirma que la incertidumbre de la medición debe ser
inferior a un determinado porcentaje del límite. ¿Sí? Debería afirmar eso. En este punto se está teniendo en cuenta que la incertidumbre es despreciable. Se utiliza, como dice ahí, cuando la incertidumbre es tan pequeña en comparación con el límite que el riesgo de tomar una decisión equivocada es aceptable. Entonces, este caso, que no hace uso de la información de la incertidumbre, o más bien que considera a la incertidumbre como despreciable, como muy pequeña, bueno, ustedes imagínense un resultadito, un numerito con una gaussiana muy pequeña, una gaussiana que genera, bueno, la gaussiana me está graficando un intervalo de confianza muy pequeño, una incertidumbre en definitiva muy pequeña, lo que estamos diciendo. Por otro lado, también puede ser utilizado cuando se haya establecido en la especificación o reglamento un método estándar de medida. Entonces nos pueden decir, bueno, yo le llevo la muestra, usted utilice este método analítico, no otro, este método analítico del cual nosotros ya conocemos que la incertidumbre es pequeña. Entonces, bueno, usamos esa especificación, usamos resultados que van a provenir de un método analítico determinado que ya hemos validado en el laboratorio y que ya se conoce que la incertidumbre es pequeña comparada con el límite. ¿Sí? Para eso aplica la primera regla. Entonces, si nuestra incertidumbre es pequeña, bueno, tranquilamente podemos aplicar esa regla. Bueno, ahí tenemos en el caso de la figura donde tenemos los 4 lotes, diríamos entonces que el lote 1 cumple, que el lote 2 también cumple, porque simplemente hacemos uso del resultado, no del intervalo, no de la gaussiana. Mientras que el lote 3 no cumple y el lote 4 tampoco cumple. Eso creo que queda bastante claro. Vamos al ejemplo 2, a la regla de decisión del ejemplo 2. El lote se considerará no conforme si el valor del resultado supera el límite en más del doble de la incertidumbre estándar. Supera el límite en más del doble. Y ahí se establece, bueno, la zona de especificación, la zona que está por fuera de la especificación, y aparece ahí una banda de seguridad. Esa banda de seguridad tiene una extensión de 2 veces la incertidumbre estándar, o de una vez la incertidumbre expandida. Entonces, la zona de rechazo empieza aquí. Nosotros vemos que el límite de la especificación está aquí, pero en función de la incertidumbre de la medición, en realidad la zona de rechazo empieza aquí. Obviamente, si la incertidumbre es grande, la zona de rechazo se me extiende un poco más hacia la derecha. Bien, esa es entonces la regla del ejemplo B. El inicio de la zona de rechazo está en el límite de la especificación L más una cantidad 2U o 2 incertidumbres estándar. Vamos a pintarlo ahí un poco de otro color. Acá empezamos entonces la zona de rechazo. A partir de ahí, hacia la derecha, nosotros debemos rechazar un lote si un resultado cae ahí. Corresponde a un lote que se evalúa como no aceptable si la probabilidad de que el valor mesurando sea mayor que el límite. Está por encima de aproximadamente el 97.5%. Asumimos ahí que los valores atribuidos al mesurando se distribuyen aproximadamente normal. Si la distribución es otra, si nosotros producimos resultados con, digamos que sin otro tipo de distribución de probabilidad, bueno, tendremos que evaluarlo de otra forma. Probablemente no sea 2 veces la incertidumbre estándar, sino que sea, por decir algo, raíz de 2 veces la incertidumbre estándar, o 2 por raíz de 2. Bueno, en el caso de la figura de los 4 lotes, 1, 2, 3 y 4, el único que no cumpliría en este caso sería el lote 4. Está bastante, bueno, ahí no se muestra a escala a la gráfica, pero el lote 4 sí está
bastante alejado, teniendo en cuenta la incertidumbre y teniendo en cuenta ese intervalo de confianza, más alejado de ese límite. Vamos al ejemplo C. El lote será considerado como no conforme si la probabilidad de que el valor del mensurando es mayor que el lote será considerado como no conforme si la probabilidad de que el valor del mensurando sea mayor que el límite excede a P. En este caso P, como en la gran mayoría de los casos, es del 95%. Y acá establecemos de nuevo, aparece una banda de seguridad para una probabilidad determinada. En el caso anterior ya se definía la probabilidad, en este caso tenemos la libertad de nosotros elegir la probabilidad. Mientras más probabilidad nosotros queremos tener, mayor va a ser ese intervalo de confianza y por lo tanto mayor va a ser esta zona de seguridad y por lo tanto se va a ampliar la zona de aceptación. Bien. Pasamos a la siguiente. En este caso es necesario disponer de información acerca de la función de distribución de probabilidad de los valores atribuidos al mensurando. En el ejemplo B, bueno, asumíamos distribución normal, aplica más a resultados que se suponen aproximadamente o que se distribuyen aproximadamente normal. En este caso ya requerimos disponer de información respecto de la probabilidad. Por ejemplo, si estamos trabajando en el análisis microbiológico, donde los resultados en el análisis microbiológico no necesariamente siguen una distribución normal. Por lo tanto, aquí podemos utilizar la información de qué tipo de distribución de probabilidad sigue. Por ejemplo, distribución de Poisson en el análisis microbiológico o distribución binomial negativa. En base a esa información, bueno, es que nosotros vamos a evaluar en definitiva o vamos a generar esa banda de seguridad de la cual hablamos ahí. Está un poquito más sofisticada que la anterior. Si nosotros hacemos análisis microbiológicos o estamos formulando una legislación, un código respecto de microorganismos en agua, microorganismos en sustancias medicamentosas, microorganismos en etcétera, etcétera, en alimentos, por decir otra cosa, bueno, vamos a requerir tener en cuenta este tipo de regla de decisión. Como decíamos recién, el tamaño de la banda de seguridad depende de la distribución de probabilidad. El inicio de la zona de rechazo está en el límite de la especificación L más K multiplicado por la incertidumbre estándar, donde K se elige para dar el valor requerido de P. Si es distribución normal, esto se transforma en la regla de decisión anterior, en el ejemplo B. Si no es distribución normal, bueno, habrá que ver cuál es el valor que toma acá en función del tipo de distribución de probabilidad que tienen los resultados. Bueno, dije un valor de 2 asumiendo que hay que es a doble cola. Acá estamos trabajando con una sola cola de la Gaussian. Para un valor de P del 95% de confianza, el valor de K para una distribución normal es 1.65, por lo tanto el tamaño de la banda de seguridad será de 1.65 por U, y el inicio de la zona de rechazo estará en L más 1.65. Sí, recordemos que cuando decimos el 95% de probabilidad, estamos teniendo en cuenta toda esta gaussiana, ¿sí? Estamos trabajando con un solo extremo, es decir, toda la probabilidad, ese 95%, se me va a la gaussiana, y el 1 menos P, es decir, 1 menos la probabilidad, está de este otro lado. Estamos trabajando solamente con la cola izquierda de la gaussiana, no es como en el caso
de las comparaciones estadísticas que se utilizan habitualmente en validación de métodos, donde utilizamos las dos colas de la Gaussiana. Es una pregunta que me suelen hacer bastante seguido cuando damos cursos de estadísticas. ¿Cuándo trabajar a dos colas? ¿Cuándo trabajar a una cola? Bueno, este es un ejemplo típico de trabajar a una sola cola de la Gaussiana. Bueno, en estos ejemplos anteriores que hemos visto, se ha supuesto implícitamente que la incertidumbre es independiente del mensurando, de la concentración, por ejemplo, si estamos hablando en química. Y nosotros sabemos que no siempre eso se cumple. En general la incertidumbre tiene cierta dependencia con la concentración. La incertidumbre no es constante. Primero tenemos que diferenciar si estamos hablando de incertidumbre en términos absolutos, en unidades, o si estamos hablando de incertidumbres relativas, como un RCD, como un coeficiente de variación porcentual. De una manera o la otra, la incertidumbre cambia con la concentración. Si es absoluta, la incertidumbre aumenta con la concentración. Si es relativa, al revés, la incertidumbre disminuye con la concentración. ¿Sí? De todas formas, cambia. Por lo tanto, cambia con la concentración. Uno, en general, si es un método complejo, donde no disponemos de muchos materiales de referencia, etcétera, calculamos la incertidumbre para un punto medio, y después decimos que esa incertidumbre relativa es constante en todo el rango. Eso no necesariamente es así. En algunos casos un poco más estricto, si se quiere, más completo de cálculo de incertidumbre, uno calcula la incertidumbre a un nivel bajo, a un nivel medio y a un nivel alto. Lo que sí, en casos donde los resultados son importantes, si estamos pensando en resultados que se relacionan a la salud de las personas o a la salud del medio ambiente, o que son importantes desde el punto de vista de la justicia, por ejemplo, es importante determinar la incertidumbre o determinar la relación funcional entre la incertidumbre y la concentración en esos puntos críticos, en esos límites, en esas especificaciones. Entonces, bueno, ahí sí tendríamos que tener en cuenta esa aproximación que no teníamos en cuenta en los ejemplos anteriores. Por lo tanto, la incertidumbre en general no es independiente del valor de la medición. Lo que sí, como acabo de decir, uno puede aproximar que es independiente, pero en la práctica no es tan independiente, y para algunos casos será menos independiente que para otros. La situación, entonces, es un poco más compleja cuando la incertidumbre es proporcional, por ejemplo, al valor de la concentración de la variable medida, si estamos hablando en química. Si estamos hablando de una masa, bueno, será la magnitud masa. Si estamos hablando de, no sé, diferencia de potencial o de radiación, lo que sea, otras magnitudes físicas, o de la dureza de un material, o de la permeabilidad, o del punto de inflamabilidad, etcétera. Cualquier otra magnitud que no sea química, bueno, dependerá de la magnitud. Como decía, hay mediciones a niveles de traza que se realizan para el control de contaminantes en los alimentos o de sustancias prohibidas en el deporte, que presentan grandes incertidumbres y que son aproximadamente proporcionales al nivel del análisis. Entonces, ahí los ejemplos que vimos anteriores, sobre todo el B y el C, van a cambiar un poco la forma de determinar la probabilidad a esos límites. Entonces, esa banda de seguridad que veíamos anteriormente va a estar determinada de cómo se calcule la probabilidad, ¿sí? Y bueno, como esa banda de seguridad depende de la incertidumbre, y a su vez la incertidumbre depende de la concentración, por ende, la banda de seguridad va a depender de la concentración a la que estemos trabajando. Bueno, el cálculo que se hace para eso es un poquito más complicado. Bueno, no lo vamos a desarrollar en el presente curso, quedará pendiente acá por si alguien requiere hacer una
una consulta o está disponible en la literatura o me puede consultar directamente, ¿sí? Pero, digamos, básicamente los tres ejemplos que hemos visto son los usuales en esto de determinar esos riesgos de tomar decisiones erróneas, de hacer uso de la información de la incertidumbre respecto de, determinar la conformidad o no de un producto, de una dada información analítica del laboratorio. Bueno, respecto del diseño de esta regla de decisión, de las cuales, insisto, hemos visto tres ejemplos, esas reglas de decisión deben ser claras e inequívocas y proporcionar el nivel requerido de confianza en la decisión. Cuanto menor sea el valor de la incertidumbre estándar, en general, mayor será el costo del análisis. Debe elegirse un valor de U adecuado. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Si elaboramos una regla de decisión muy estricta, bueno, eso va a requerir probablemente un nivel de incertidumbre bastante bajo para tener un riesgo de tomar una decisión errónea también bajo, y eso implica también costos analíticos altos. Un enfoque común es llevar a cabo análisis de screening, que se denomina, utilizando métodos relativamente baratos, con incertidumbres relativamente grandes, y a continuación, a las muestras que resultan positivas en esta primera etapa, que no cumplen, determinarlas por un método analítico de baja incertidumbre. Como los métodos analíticos de baja incertidumbre son caros, digamos, son costosos, siempre es conveniente hacer primero, si uno trabaja con una buena cantidad de muestras, hacer un filtrado de muestras y decir, bueno, todas las muestras que resultan positivas se van a analizar con el método de laboratorio y las otras no. Bueno, ese método de screening también debe tener calculada su incertidumbre. También debemos tener en cuenta que los métodos deben estar midiendo, por ejemplo, los límites de detección para esos métodos de screening deben estar bastante por debajo de lo que son los límites de detección, o mejor dicho, el nivel crítico que estamos evaluando, ¿no? Eso también debe tenerse en cuenta. No, uno puede usar cualquier método de screening. Si el nivel, por ejemplo, decíamos para determinar arsénico en agua, y nosotros trabajamos en una empresa que hace estudio de agua y nos toca ir a campo a evaluar varios pozos, bueno, y evaluamos, vamos a suponer, 100 pozos, no podemos, por una cuestión de costos, mandar 100 muestras al laboratorio. Primero haremos evaluación de arsénico rápido en campo con un método de screening. Aquellas que estén por arriba del valor crítico de ese límite de las 5 partes por billón de arsénico serán enviados al laboratorio. Las que estén por debajo, no. Bueno, ¿cómo nos aseguramos eso? Teniendo un método de screening que sepa discernir cuáles son las muestras que están por arriba y cuáles son las muestras que están por debajo. Evidentemente, ese método de screening tiene que tener ciertas características de límite de detección para que nos sirva en tal sentido. Entonces, otra cuestión a tener en cuenta. No puede uno usar cualquier método de screening. Bien. Entonces vamos terminando con esto. Esa fue la diapositiva final. Bueno, ahí en pantalla tenemos nuestra oferta de cursos y de seminarios y demás, y de capacitaciones y de consultorías. Dentro de aproximadamente 2 semanas va a haber otro seminario similar a este, con otro tema que ya estaremos informando probablemente en el día de hoy o el lunes más tardar. Así que, bueno, los espero ver nuevamente. Este seminario les va a llegar, bueno, cuando terminemos la reunión, les va a llegar un correo electrónico donde les va a indicar que pueden ver este seminario de nuevo, por si se han perdido algo, si han ido a tomar un café o fueron interrumpidos, lo van a poder ver de nuevo. Y además, aproximadamente lunes a más tardar, les va a llegar también un enlace para que hagan un pequeño cuestionario que les va a servir que nos va a servir a nosotros más que nada como prueba de que han estado presentes en
el actual seminario, y para que después le hagamos llegar el certificado correspondiente. Respecto de la gente, sé que aquí hay gente que estuvo en el seminario anterior y que ha hecho el cuestionario. Los certificados han empezado a enviarse en el día de hoy, ¿sí? Ha habido, no sé, cerca de 150 personas, así que ténganos un poquito de paciencia. Tenemos a una sola persona trabajando en esa confección de los certificados, así que, bueno, les van a empezar a llegar en el día de hoy y yo estimo que estarán finalizando a mediados de la semana próxima. Les va a llegar en formato digital y firmados electrónicamente por quien les está hablando. Bueno, más allá de esos avisos parroquiales, lo mismo, bueno, va a pasar con este seminario. Como les dije recién, les va a llegar un cuestionario, ustedes lo resuelven. Si superan el 60% de las respuestas correctas, después, en la otra semana, les va a estar llegando el certificado correspondiente. Y así esperamos tener cierta continuidad con esta serie de seminarios que espero les sirvan. También me gustaría recibir de parte de ustedes sugerencias, críticas o ideas respecto de temas que les resulten novedosos. La idea acá es divulgar temas que no son muy conocidos en nuestros ámbitos y que nos sirven justamente para arrojar luz y para generar conciencia y que estos temas se comprendan de la mejor manera posible. Bueno, algún avisito parroquial o chivo, como decimos aquí en Argentina. Nosotros tenemos nuestra oferta académica, probablemente de la cual ustedes se hayan integrado, en cuanto a capacitación, en cuanto a tareas también de asesoría y de consultoría. Respecto de cálculo de incertidumbre, nosotros hablamos de incertidumbre, simplemente dimos una definición muy simple de lo que era la incertidumbre, pero sabrán aquellos que ya han calculado incertidumbre y para aquellos que todavía no han empezado con el tema, que hay varias estrategias para ello, algunas más simples, otras más complejas, dependiendo de la metodología, ya sea ensayos químicos o físico-químicos, ya sean microbiológicos, ya sean físicos, ya sean clínicos, incluso los métodos de muestreo. Cuando uno obtiene un resultado analítico, por ejemplo, la muestra de agua, a la cual le analizamos arsénico, esa muestra de agua ha sido muestreada, ha sido obtenida desde un reservorio, vamos a suponer, de agua subterránea. Entonces, en ese proceso de muestreo, en ese proceso de tomar la muestra, también está afectado de incertidumbre. Por lo tanto, el resultado final que uno emite en el laboratorio tiene una componente de incertidumbre analítica, la que se produce dentro del laboratorio, y una incertidumbre del muestreo. Y si nosotros como laboratorio estamos a cargo del muestreo, deberíamos conocer. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta eso. En esas reglas de decisión que nosotros hemos elaborado, en esos valores de incertidumbre que formaban esas bandas de seguridad que habíamos visto, también debería estar la incertidumbre del muestreo. Si el muestreo no es adecuado, implica que va a tener una incertidumbre grande, implica que va a tener una banda de seguridad grande, y bueno, probablemente eso no le sirva al cliente o a quien va a hacer uso del resultado. Bien, ahí Laura me pregunta si tenemos pensado hacer un curso de diseño de experimentos. Bueno, digamos, eso ya no sería un seminario. Un seminario pretende ser una charla de 1 hora a más 2 horas, una charla de no más de 2 horas. Eso ya sería un curso ya bastante más extenso. La idea está hacerlo. Tenemos que hablar un poco de la duración. Un curso de diseño de experimentos implica toda una introducción estadística básica, una introducción ya de estadística media o de nivel intermedio, y después planificar eso. Nos llevaría bastante más cantidad de horas. Habrá que ver qué cantidad de gente está dispuesta a hacerlo y, bueno, en base a eso, ver si en la práctica podemos llevarlo a cabo. Un curso de diseño de experimentos es un poquito más largo. Deberíamos pensar más, como bien dices, en un curso y no en un seminario. Estos seminarios están orientados a temas que son relativamente novedosos, nuevos, y que de acuerdo a mi experiencia y que también
a la experiencia de ustedes, me hagan llegar, digamos, cuáles son los temas que a ustedes consideran más dificultosos, cuáles les cuestan más, a su vez, si hay algún consultor para ahí, cuáles son lo que le plantean los clientes, etcétera. Son todos temas relativamente novedosos. Ustedes verán que muchos de estos están soportados en referencias de journals, ¿sí? De distintos revistas científicas que abarcan estos temas. Entonces pretenden ser temas novedosos, pretenden ser temas que en cierta forma estén avanzados respecto del común de los temas que se tratan. Así un poco esa es la idea. Lo que es incertidumbre de métodos de muestreo también es otro tema importante. Probablemente en algún momento hagamos un seminario orientado a la importancia de conocer la incertidumbre en los métodos de muestreo y cómo eso se relaciona también con la regla de decisión. Eso también es un tema que ahora lo pienso y que puede ser interesante. Bueno, entonces esa es nuestra oferta y bueno, también pongo a consideración de usted la oferta de estos seminarios web gratuitos que bueno, espero que les sean libres a todo el mundo. Esa oferta nuestra en cuanto a capacitación, en cuanto a consultoría, bueno, están presentes en la modalidad de InCompany. Algunos de ustedes, de los participantes de hoy, los conozco personalmente, algunos por otros cursos que hemos brindado y algunas personas, bueno, recién tengo el gusto de conocerlos. Y bueno, como siempre, modalidad InCompany, modalidad seminario web, de la forma en lo que lo estamos haciendo ahora. Este seminario web es muy simple, ustedes están presentes, escuchan lo que digo, después hacen un cuestionario y demás. Eso se puede volver más complejo, podemos hacer seminarios web más largos en el tiempo, durante más cantidad de horas, con ejercicios, con foros. Ustedes tengan en cuenta que utilizando esta metodología uno puede compartir una plantilla de Excel, puede abrir un software y ver cómo hacer tal o cual cálculo, etcétera. Entonces, esta posibilidad de seminarios web es bastante amplia, lo que más se parece a una capacitación presencial, así que es importante que los tengan en cuenta. También estos seminarios web los estoy utilizando, digamos, a modo de divulgar esta herramienta de comunicación que a mi criterio es sumamente importante, sobre todo para personas que no tienen por ahí el acceso o la posibilidad de irse a una gran ciudad, personas que están en Bogotá, en Buenos Aires, en Córdoba, en Quito, en Lima, en Santiago, bueno, y simplemente se toman un taxi, un bus y van al lugar donde se da el curso. Pero personas que están en Potosí, que están en Santa Cruz, en Argentina, etcétera, tienen mayor dificultad de traslado. Y esta es una herramienta, ahora que la conectividad ha mejorado bastante en la región, de capacitarse, ¿no? Bueno, ya no quiero quitarles más tiempo, les agradezco mucho hayan estado presentes. Este seminario lo van a poder ver nuevamente y les va a estar llegando entonces la información del próximo seminario a la brevedad. Les los despido con una imagen del Parque Nacional Los Glaciares en la patagónica provincia de Santa Cruz, en la República Argentina. Si tienen la posibilidad de visitarlo, se los recomiendo. Lo mismo si tienen la posibilidad de venirse por Córdoba, avisen y hacemos una especie de tour de laboratorio, ¿sí? Pero dedicado al turismo. Será para mí un gran gusto verlos personalmente también y no tanto a distancia, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por estar presente. Los dejo, si no hay ninguna pregunta, ninguna consulta, terminamos la reunión de hoy y nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo seminario. Ahí alguien me hace una pregunta. Por lo general las incertidumbres se manejan en hojas de cálculo de forma estática, que se recalculan por grandes periodos, en mi caso en cada revalidación, que es 2 años.
al menos que haya cambio de analista de equipo. Es recomendado y debe acompañar a cada resultado, es decir, con planilla del tipo dinámica. Lo que yo entiendo es que me dices, en definitiva, determinar una incertidumbre por cada resultado. Bueno, en la práctica, por decir algo, la gran mayoría de los laboratorios, primero hay que definir cuál es la política del laboratorio, hay que conocer cuál es la política del laboratorio en cuanto a si el laboratorio informa o no la incertidumbre del resultado al cliente. En la gran mayoría de los casos, los laboratorios no informan la incertidumbre, es decir, no colocan la incertidumbre en los informes de resultados. Por lo tanto, en ese caso no sería necesario. Pero si ustedes no les lleva demasiado esfuerzo y cada vez que obtienen un resultado y, por decir algo, cambian un reactivo o un calibrador y la incertidumbre cambia levemente, bueno, tener una plantilla de ese tipo no sería gran problema, a mi criterio, ¿no? De que uno esté obteniendo una incertidumbre cada vez que yo calculo un resultado. Creo que esa es la pregunta, si yo no he entendido mal. Una planilla dinámica, entiendo que te refieres a aquellas planillas donde yo, por ejemplo, uso 11 mililitros de titulante a diferencia de 10 mililitros, entonces la plantilla me calcula la nueva incertidumbre volumétrica para esos 11 mililitros y después me genera el resultado con una incertidumbre diferente, ¿no? Si es así, entonces resumo la respuesta. Si yo le estoy informando al cliente, le estoy colocando en el informe de resultados la incertidumbre, no es problema que yo vaya a informar una incertidumbre, porque así como la plantilla me está realizando el cálculo, también me está realizando el cálculo de resultado, también me está realizando el cálculo de la incertidumbre. Entonces, en ese caso no habría problema. Si yo no informo el resultado, bueno, si yo no informo la incertidumbre del resultado, más allá de una estadística propia o un registro de resultados, no sería indispensable. De todas formas, no es mucho el esfuerzo si uno tiene una plantilla ya diseñada para el cálculo de incertidumbre, no es mucho el esfuerzo adicional que uno hace en función de esa plantilla, simplemente completa con el resultado, ¿no? Perfecto. Sí, el cuestionario, ahí me dice alguien que llegó tarde. Bueno, no hay problema con eso. El cuestionario lo pueden realizar después, pueden ver, si tienen ganas de aburrirse y están con insomnio, pueden ver el seminario web tantas veces como quieran hasta que se duerman, después completan el cuestionario, no hay problema, lo pueden hacer en cualquier momento, acá no tenemos esa historia. Bien, después Manuel me pregunta, bueno, me dice que va a hacer algunas consultas por correo. Bueno, toda consulta, toda pregunta que quieran hacerme, me la hacen. Ténganme un poquito de paciencia porque, bueno, se ha inscrito mucha gente para este seminario, alrededor de 100, 110 personas, y se van a seguir inscribiendo para el anterior también otro tanto. Así que, bueno, la persona que está encargada de gestionar las entradas y salidas está un poquito saturada, así que ténganme un poquito de paciencia con esto. Estaremos entonces comunicándonos para un nuevo seminario, para otras próximas actividades que tengamos, así que muchas gracias por la buena recepción. Estamos en contacto, si no hay más preguntas, les deseo un magnífico fin de semana y estamos en contacto. Saludos desde Córdoba, Argentina.